Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información del jueves 15 de agosto, siguiendo de cerca la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. La presión internacional continúa tras el fraude consumado por el régimen de Nicolás Maduro. Ahora 25 expresidentes iberoamericanos denuncian el intento de los gobiernos de Brasil, Colombia y México, quienes en apoyo a Maduro han propuesto convocar nuevas elecciones en Venezuela. La denuncia ha llegado a través de una carta firmada por expresidentes de países como Costa Rica, Panamá, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, El Salvador, México, Bolivia, y por parte de España la misiva ha sido firmada por José María Aznar. Los exmandatarios aseguran que Gustavo Petro, Lula da Silva y López Obrador están atentando contra el respeto al comportamiento democrático universal. Bueno, continúan los movimientos políticos en el segundo de los frentes de batalla en Venezuela. El otro, como ya sabemos, es el frente interno, donde la oposición pues sigue negándose a aceptar ningún tipo de componenda que implique que se invalide la victoria abrumadora del candidato de la oposición, Edmundo González. Habiendo fracasado el intento de Maduro de dar un pucherazo electoral, habiendo fracasado el intento de Maduro de tratar de sacarse de la manga unas actas falsificadas para contrarrestar las actas que había mostrado la oposición, habiendo fracasado el intento de Maduro de que fuera el Tribunal Supremo venezolano, es decir, Maduro quien certificara que ha ganado Maduro, pues ahora Brasil, México y Colombia dicen que, animados por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Dios confunda, pues andan brujuleando para tratar de conseguir que se repitan las elecciones. O sea, como ha perdido Maduro y ha quedado patente que había intentado cometer un fraude, pues a ver si la oposición acepta volver a convocar unas elecciones. Dices, pero ¿esta gente de dónde ha salido? O sea, ganamos las elecciones por abrumadorísima mayoría. El tirano se niega a reconocer que ha perdido. Entonces me está usted proponiendo que vayamos otra vez a elecciones para que el tirano gane tiempo y para que después de volverlas a ganar vuelva a negarse a reconocerlas. No parece una solución como muy inteligente. Dejando aparte que tampoco Maduro creo que aceptará esa solución, porque intentar aceptar esa solución sería aceptar que ha cometido un fraude de 3 pares de narices y que quien en realidad ha ganado es la oposición. Bueno, el caso es que 25 expresidentes iberoamericanos se han movilizado para denunciar ese intento de Colombia, Brasil y México, o más bien de sus gobiernos, por volver a darle tiempo al tirano Maduro. Y se agradece mucho este posicionamiento, porque son 25 expresidentes iberoamericanos, pues de los que normalmente no mostraban tanta firmeza con Venezuela. Por entendernos, está por un lado el Foro Madrid, que lidera Vox, y luego está el Foro IDEA, que es un foro pues un poco más de centro moderado, llamémoslo. Y es este Foro IDEA el que ha movido esta carta de 26 expresidentes iberoamericanos, y me parece muy bien, y además les felicito por hacerlo, y me alegra enormemente que se posicionen de manera tan clara y sin dejar resquicio ninguno a componendas con la dictadura de Maduro. Vamos a ver cómo evoluciona el frente internacional. Les recuerdo a todos que este sábado en todas las ciudades del mundo y también en las venezolanas, por supuesto, hay convocadas manifestaciones de la oposición para reclamar que se respete el resultado de las urnas y, por tanto, que Edmundo González asuma la presidencia y Maduro deje de una vez a los venezolanos vivir en paz.
Mucha atención porque el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, ha sido imputado por lesiones graves y abuso de poder en contra de su expareja Fabiola Yáñez. La Fiscalía ha presentado este miércoles un escrito donde detalla una por una todas las denuncias presentadas por Fabiola Yáñez en contra de Alberto Fernández el martes en el Consulado Argentino en Madrid. La Fiscalía consideró en sus argumentos que Fernández actuó contra la ex primera dama en una total asimetría y reveló los actos de violencia denunciados por su exmujer. El fiscal ha decidido elevar las acusaciones de lesiones leves a graves por haberse presentado en un marco de violencia de género. Bueno, pues ahí tenemos a una víctima de su propia demagogia, Alberto Fernández, una víctima de su propia demagogia porque fueron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner los que impulsaron en Argentina toda esa ideología del hermana yo sí te creo, de la criminalización de los hombres simplemente por el hecho de ser hombres, y ahora resulta que sabemos por la denuncia de la exmujer que Alberto Fernández pues era, presuntamente, claro está, un maltratador. No falla. Cuando alguien es extraordinariamente tonante y demagógico en un tema, pues posiblemente él mismo está pringao en el tema hasta las trancas. Cuanto más pringao hasta las trancas, más motivo tiene alguien para salir a denunciar con voz tonante la cuestión. Ejemplo, cuanto más corrupto es un político, más alto hablará, más estruendosamente hablará en contra de la corrupción política, precisamente para tratar de alejar de él el foco de la sospecha. Es lo del ladrón que sale del banco con el botín, señala a lo lejos y dice al ladrón, para que la gente salga corriendo hacia la esquina. ¿Alberto Fernández es un maltratador? Pues no lo sé. Desde luego, según su mujer, sí, y además un maltratador especialmente violento. ¿Quiere eso decir que lo sea? No necesariamente. La presunción de inocencia debe regir para todos. Pero si aplicáramos la misma demagogia que él, o Cristina Fernández de Kirchner, o los Podemoides y el PSOE aquí han impulsado, pues entonces tendríamos que decir lo de hermana yo sí te creo, y Alberto Fernández calificarle como un ser humano asqueroso que por el hecho de ser hombre inmediatamente hay que suponer que es culpable de haberle pegado palizas a su mujer, que es lo que parece que apuntan las declaraciones de su ex. En algún momento tendremos que dar marcha atrás en esta auténtica aberración jurídica que ha introducido en España y también en Argentina la asimetría penal, que ha introducido en España, también en Argentina, la discriminación penal hacia los hombres. Ahora, desde que estas leyes de género entraron en vigor, todas las personas son iguales y se prohíbe la discriminación de todo tipo, salvo en el caso de las denuncias por maltrato, donde automáticamente el hombre carece de presunción de inocencia. Hemos visto esta semana un caso particularmente sangrante en España, donde un hombre se enfrentaba a 32 años de cárcel, una auténtica barbaridad, porque su novia le había acusado de malos tratos. Al final la novia reconoció que le había acusado en falso porque le quería dejar, él a ella. ¿Cuántos casos de este estilo hay? En este caso, la denunciante reconoció que la denuncia era falsa, pero ¿cuántos otros hay donde la denunciante en falso no ha reconocido la falsedad de la denuncia y donde se ha dado por supuesto que el hombre era culpable? Porque el problema es ese. Al llegar ante un juez, el juez tiende, porque así se lo exige la presión social y también el modo en que están redactadas las leyes, aunque es más cuestión de la presión social que del modo en que están redactadas las leyes, el juez pues tiende a valorar la declaración de la mujer como si fuera fehaciente, como si las personas no mintieran, como si por el hecho de ser mujer su testimonio automáticamente tuviera que ser creído.
Bueno, pues apliquémoslo a Alberto Fernández su propia medicina. Don Alberto, con la denuncia de su ex en la mano, es usted un asqueroso maltratador. La Fiscalía acaba de imputarle por agresiones graves. Y atentos porque la Organización Mundial de la Salud ha declarado ayer la emergencia sanitaria internacional por el aumento de casos de la Mpox, antes conocida como la viruela del mono. El motivo ha sido el brote grave de este virus que se ha presentado en la República Democrática del Congo y que ya se ha extendido por fuera de ese país. Es la segunda vez que se declara la emergencia internacional por esta enfermedad en 2 años. Sin embargo, los expertos aseguran que en este caso se ha encontrado una cepa más letal que la anterior. El anuncio lo ha hecho el director de la OMS después de haberse reunido con 16 expertos del Comité de Emergencia que han llevado a la organización a adoptar la máxima alerta internacional. El director de la OMS, Tedros, ese señor procedente de un movimiento político marxista-leninista y que dirige la OMS con criterios curiosos que llevaron, por ejemplo, a que sea el máximo responsable del boicoteo de cualquier tipo de investigación seria para ver cómo narices fue que China dejó escapar un virus de su laboratorio de investigaciones víricas en Wuhan, virus que parece ser que infectó a un murciélago y fue el origen del COVID. Ya saben ustedes que la OMS intentó por todos los medios que no se persiguiera esa vía de investigación. Solo muchísimos meses después se hubo que reconocer que las tonterías que decían de que si un pangolín se había comido un murciélago y que entonces se había comprado la carne del pangolín en un mercado de Wuhan eran una estupidez. Las cosas casi siempre son lo que parecen, y si China tiene un laboratorio de investigación avanzada en el desarrollo de nuevos virus en Wuhan, y en Wuhan, a poca distancia de ese laboratorio, pues de repente aparece una variante de un virus que origina una pandemia de COVID, pues hombre, no hay que ser muy listo para deducir que lo más probable es que haya habido un fallo de seguridad y que alguno de los murciélagos utilizados en la experimentación en el laboratorio pues se fugara. Bueno, pues esa línea de investigación trató de boicotearla el muchachote que dirige la OMS. Por supuesto, los malpensados dirán, hombre, a lo mejor pues su origen marxista-leninista tiene algo que ver con el intento de cubrir las responsabilidades de China en el origen de la epidemia de COVID, ¿no? Pero vamos, eso sería ser muy mal pensado. El caso es que este Tedros, que tampoco se caracterizó una vez estallada la epidemia de COVID por tener unos criterios como muy científicos en lo que respecta a la utilización de mascarillas, a las vacunas, etcétera, 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 este Tedros pues acaba de declarar la emergencia sanitaria mundial por el brote de viruela del mono que ha aparecido en el Congo, donde dicen que ha aparecido una nueva variante pues mucho más letal que las variantes que hasta ahora habíamos visto. Lo importante de la noticia no es que haya declarado la emergencia sanitaria internacional. Lo importante de la noticia es lo que no va a pasar gracias a algo que pasó hace un año más o menos. Hace un año se intentó por parte de la OMS que todos los países suscribieran un convenio dándole a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, el poder de decretar emergencias sanitarias internacionales con carácter coactivo. Es decir, si se hubiera aprobado aquel convenio, que no se aprobó gracias a países como Inglaterra, que se negaron a que se suscribiera eso, de haberse aprobado ese convenio hace un año y pico, en estos momentos la declaración de ayer de Tedros, de emergencia sanitaria internacional por el brote de viruela del mono, habría implicado que la OMS podría estar dictando a fecha de hoy medidas a los países de contención de la emergencia sanitaria.
Por ejemplo, podría estar dictando a los países, pues tiene usted que dedicar no sé cuánto dinero a contener esta emergencia, o tiene usted que cerrar fronteras, o tiene usted que prohibir la actividad en no sé qué sectores. Las decisiones que tomara la OMS serían de carácter vinculante para los países que hubieran suscrito el convenio. Con lo cual, pues gracias a Dios que nos libramos, gracias a Inglaterra y a otros países, de que ese convenio se terminara aprobando. Porque si no, en estos momentos tendríamos al mismo marxista-leninista que se dedicó a encubrir a China en el COVID, dictándonos medidas para continuar arruinando a Occidente con la excusa de un brote de viruela del mono. ¿Hasta qué punto es grave esto de la viruela del mono? Pues no sé decirles, y no sé decirles porque no me creo nada de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque no es una organización científica, es una organización política, como ha demostrado con sus actuaciones. Por tanto, cuando la OMS dice que se trata de un brote grave, pues entonces yo le pongo dos interrogaciones y digo, ¿esto lo dice porque es un brote grave o esto lo dice porque quiere inducir miedo por algún tipo de cosa? Pues no lo sé, pero vamos, habrá que seguir el tema del brote de viruela del mono en el Congo y ver si es grave o no es grave. Por cierto, suponiendo que fuera grave, si hay un brote de viruela del mono que la OMS dice que es muy preocupante en África, ¿deberían cerrarse las fronteras a la inmigración africana ya? Digo, para que no entrara aquí ese brote, ¿no? Bueno. Y en Estados Unidos se ha vuelto a presentar otro episodio de violencia por parte de manifestantes pro-palestinos en un mitin de la candidata Kamala Harris. El episodio se presentó a las afueras de un restaurante de la ciudad de Nueva York, donde la candidata demócrata se encontraba en medio de un mitin de campaña electoral. En el vídeo se ve claramente cómo los manifestantes se enfrentan contra la policía local de Nueva York, quienes rodean el recinto. En el enfrentamiento se lanzaron bombas de humo al restaurante, al igual que otros actos vandálicos. Pues hoy estamos con epidemia de tomar de su propia medicina. Antes veíamos a Alberto Fernández imputado por la Fiscalía de Argentina por agresiones graves a su exmujer. Por cierto, silencio clamoroso de las Irenes Monteros de este mundo. ¿Dónde ha quedado lo de la hermana Yo sí te creo? Y ahora vemos a Kamala Harris siendo víctima en un mitin en Nueva York de manifestantes pro-palestinos que boicotearon el mitin y lanzaron bombas de humo al interior del restaurante donde se estaba produciendo ese acto de recaudación de fondos para la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. El Partido Demócrata tiene un problema ideológico en Estados Unidos, y es que aunque la mayor parte del partido pues tiene claro que Israel es un aliado estratégico de Estados Unidos, que Israel es la única democracia en Oriente Medio, que Israel es el único lugar en Oriente Medio donde, por ejemplo, se respetan los derechos de las mujeres o de los homosexuales, pues sin embargo hay un ala radical en el Partido Demócrata que no es que no crea en esa relación Estados Unidos-Israel, es que es profundamente antisemita. Hay un ala radical del Partido Demócrata claramente alineada en ese enfrentamiento entre Israel y los terroristas de Hamás, claramente alineada con los terroristas de Hamás. Y tiene Kamala Harris un problema con esa parte del electorado, porque evidentemente los demócratas radicales pues terminarán votando a Kamala Harris, diga lo que diga sobre el tema de Israel, porque, vamos, antes Kamala Harris que Donald Trump, ¿no? Pero hay una minoría particularmente recalcitrante que no está por la labor.
y que quiere compromisos por parte de Kamala Harris, compromisos explícitos de que apoya a la causa palestina. En realidad Kamala Harris probablemente apoye a la causa palestina, no lo dice excesivamente en alto, pero tampoco se ha caracterizado nunca por ser una firme defensora del derecho de Israel a defenderse. Y además ha puesto como candidato a vicepresidente a un Jim Walz que, como decíamos ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, pues es alguien tan poco amigo de Israel que se dedicaba a promocionar, siendo gobernador del estado, a clérigos musulmanes pues que alaban el atentado del 7 de octubre y que incluso habían comentado en redes sociales elogiosamente películas neonazis que dulcificaban la figura de Hitler. Ese tipo de amigos tiene el vicepresidente de Kamala Harris, pero a los manifestantes radicales pro-palestinos no les basta, quieren pronunciamientos explícitos. Bueno, pues nada, me alegra también que Kamala Harris reciba de su propia medicina. Es una candidata enormemente radical, que ha puesto a un candidato a vicepresidente aún más radical que ella, y pues está muy bien que eso no le sea bastante a quienes, por supuesto, jamás se van a dar por satisfechos con nada que no sea exterminar a Israel, borrarlo del mapa. En otros asuntos, Munir Nasraoui, padre de Lamin Yamal, ha sido apuñalado en un aparcamiento de Mataró tras verse involucrado en una pelea. Tras el incidente, Nasraoui fue trasladado al Hospital Universitario Hermanos Trías y Pujol de Badalona, donde ha recibido atención médica por heridas de diversa condición, aunque se ha confirmado que su vida no corre peligro. Según informa La Vanguardia, algunos vecinos de la zona indicaron que el padre de Lamin Yamal fue increpado por varios individuos mientras paseaba a su perro, lo que desencadenó una pelea en la que Nasraoui fue apuñalado varias veces. El diario El Mundo añade que, tras conocerse la agresión, los Mossos de Escuadra asumieron la investigación del caso y han detenido a 3 personas acusadas de tentativa de homicidio. A pesar de estas detenciones iniciales, la investigación sigue su curso. Bueno, no somos responsables de nuestros padres. Tampoco somos responsables del todo de nuestros hijos, aunque parcialmente sí, porque al fin y al cabo pues tratamos de educarlos, ¿no? Pero desde luego de nuestros padres no somos responsables. Y Lamin Yamal pues tiene la mala fortuna de tener un padre pues no demasiado recomendable. Hay vídeos corriendo por las redes donde se le ve involucrado en peleas en Mataró, donde tiene que intervenir la policía municipal. Él mismo hace año y pico pues participó en un ataque a una carpa electoral de Vox. Vamos, que parece ser que es una persona pues que no está mucho en sus cabales y que tiene unas tendencias un tanto violentas, además de unas actividades pues quizá no recomendables. Y bueno, pues le han apuñalado ahora en un parking de Mataró después de verse involucrado en una pelea. No sabemos todavía la identidad exacta de los que se enfrentaron con él. Bueno, en cualquier caso, pues mi deseo de pronta recuperación y pues desde aquí le mando un abrazo a Lamin Yamal, que, insisto, pues como todos los seres humanos, no es responsable de lo que su padre sea o deje de ser. Vamos con doña Laura Fernández Cañas, periodista de OK Diario, para ver qué tiene hoy en portada OK Diario. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, les saludamos a los oyentes de Radio Libertad desde aquí, desde la redacción de OK Diario, en este día de la Asunción de la Virgen María, un día de celebración y descanso. Volvemos por aquí para invitarles un día más a visitar nuestra portada. Hoy le estamos hablando de la viruela del mono. Esta enfermedad ha pillado a Mónica García sin haber puesto en marcha la macroagencia contra pandemias. En su día, la ministra de Sanidad, tras la alerta del COVID,
aseguró que era obligatorio que la próxima pandemia nos cogiera preparados. No ha podido ser. Sanidad no anuncia medidas tras la alerta de la OMS, pese a que España es líder europeo en casos de monkeypox, mejor conocido como viruela del mono. Y cambiando radicalmente de tema, ayer ya se lo adelantábamos, Pedro Sánchez y su hermano compraron hace años sus pisos con hipotecas de 7 y 6 millones de pesetas, siendo aún estudiantes. Cosa rara. Le invito a ampliar esta información. Le esperamos con muchísimo más en OK Diario. Muchísimas gracias, doña Laura.